Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches en el horario en que estés viendo esta presentación. Mi nombre es Enzo Yarzo Quintuy, parte de los entrenadores de Cell Training. El día de hoy vamos a realizar una pequeña exposición. El título de la presentación es Cantidad o calidad. Mientras mayor intensidad, mucho mejor, o sin dolor no hay gloria. Como el método de entrenamiento noruego potencia a los triatletas campeones del mundo. En primer lugar, a menudo todos los corredores de distancia o triatletas o nadadores de aguas abiertas que tienen una extensión de trabajo bastante grande se esfuerzan mucho y demasiado rápido. Esto quiere decir que tanto en sus entrenamientos como en competencia parten de manera muy rápida sabiendo que la competencia es bastante extensa. Partir rápido o esforzarse mucho durante los entrenamientos agota las reservas de glucógeno rápidamente y se empuja más allá del umbral de lactato o segundo umbral o umbral anaeróbico, provocando una fatiga prematura. En este caso, en la infografía que se muestra abajo, la mayoría de los corredores comienza a una intensidad muy elevada, tanto su entrenamiento como su competencia, lo que lleva al segundo umbral o umbral anaeróbico, en el cual básicamente el sustrato energético o el sustrato metabólico viene desde el glucógeno, una molécula bastante rica en energía, pero que sabemos que se agota con cierta rapidez, a diferencia de las reservas que vienen desde los ácidos grasos, que para detonarlas o activarlas de manera económica deberíamos correr en el primer umbral o entre el 70 y el 75% de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, si es que comenzamos rápidamente o nos esforzamos mucho durante los entrenamientos, vamos a estar agotando rápidamente las reservas de glucógeno de manera prematura y obviamente lo que va a disminuir nuestro rendimiento en el tiempo. Muchos entrenadores predican excesivamente el trabajo de velocidad, sin embargo se tuvo que cambiar el modelo de planificación en tanto ir más despacio. Esto quiere decir que esforzarse mucho menos durante los entrenamientos para obtener una mejor economía. Al menos en el ámbito del running, muchos entrenadores predicaban 10 por 400, 20 por 400 o muchas repeticiones de 200 y 300 a una intensidad que no se suele utilizar en carrera. Y en la mayoría de las ocasiones, el aparato musculoesquelético del atleta no estaba preparado para soportar tal carga o en la medida de largo del tiempo era un entrenamiento más perjudicial que benefactor para el atleta. Para obtener un volumen de entrenamiento alto, se debe obviamente disminuir la intensidad. Es ilógico que con una frecuencia de entrenamiento semanal de 7 días a la semana, o si ya tenemos un nivel competitivo que podemos llegar a realizar 10 a 12 entrenamientos por semana, todas las sesiones sean de alta intensidad. Para obtener un volumen alto debemos disminuir la intensidad y debemos decantarnos por una distribución de la intensidad piramidal. Como se muestra aquí abajo en la infografía, una distribución del entrenamiento piramidal comprende que la mayor cantidad de entrenamiento que tú realices sea en una zona 1 o baja intensidad, o si lo llevamos a términos numéricos, como punto límite el 70 o el 75% de tu frecuencia cardíaca máxima. En cuanto a milimoles de lactato, pueden ser 2 o 3 como máximo. Luego vendría una porción mucho menor de entrenamiento en zona 2, que podría ser entre el 75 y el 80, 83, incluso 85%, dependiendo del atleta, de la frecuencia cardíaca máxima. Y en tercer lugar, y con mucho menor porcentaje de trabajo durante la semana, una zona 3 o una zona de alta intensidad. Esta distribución piramidal del entrenamiento no se suele replicar durante todo el programa y para todos los atletas. Sin embargo, esta distribución del entrenamiento es la que ha generado mayores beneficios en todos los corredores. La mayor cantidad de entrenamientos se hace en una zona de baja intensidad, luego le sigue un porcentaje de trabajo durante la semana que podemos distribuirla en una zona 2 o una zona de mediana intensidad, y la menor porción de trabajo se realiza en una zona de baja intensidad. Como se dan cuenta, hay diferentes modelos para distribuir la intensidad del entrenamiento, como pueden ser el modelo inverso, donde la mayor cantidad de trabajo es una alta intensidad, o una zona polarizada, en el cual la primera preferencia es la zona de baja intensidad y la segunda preferencia sería la zona de alta intensidad, dejando como tercera opción la zona 2.
Estos distintos modelos de entrenamiento se ven ajustados a, en primer lugar, la competencia que estoy realizando, mi objetivo de entrenamiento y también el periodo en el cual me encuentro. Esto quiere decir que variamos la distribución de la intensidad del entrenamiento dependiendo de cuánta cantidad de semana me queda para afrontar la competencia, en términos muy simples. En esta captura queremos presentar cuál es el efecto de aumentar nuestro volumen de trabajo y bajar un poquito la intensidad a los entrenamientos. En cuanto al control de la intensidad del entrenamiento y dedicar mucho más volumen a los trabajos de menor intensidad y bajar el volumen de los trabajos de velocidad, produce que se genere mucha más potencia sostenida a lo largo de una carrera de larga distancia. En el gráfico de acá abajo mostramos cómo se desarrolló al menos el ritmo y la frecuencia cardíaca durante un control de 5K de uno de nuestros corredores. Esto sucedió la semana pasada. Ya teníamos parámetros de intensidad bien ajustados en base a un control de 3K que hicimos hace 2 semanas. Este control lo desarrollamos en pista, donde intentamos que el tráfico vehicular, el viento y otros factores no intervinieran. Lamentablemente no podemos utilizar un potenciómetro, que esto nos daría la potencia de manera más clara, pero sí podemos trabajar con los ritmos de pasada de cada 400, los ritmos de pasada en 800, en 1000, etc. Y obtener un promedio del ritmo de trabajo. En base a los parámetros que obtuvimos en un control anterior, ya sabíamos más o menos en cuánto tiempo debía pasar este corredor para poder estar en el límite de un ritmo que le permitiera mantenerse durante un control de 19 a 20 minutos que debería demorarse este corredor en un control de 5K. Si se dan cuenta, al comienzo hay un aumento abrupto del ritmo, como es lógico al empezar, y luego se mantiene estable. Convengamos que el ritmo es lo que se mantiene en esta curva de color verde. Se mantiene estable durante toda la competencia y cuando ya quedan 500 metros hay un aumento del ritmo, ya que ahí estaría agotando todas las reservas de glucógeno y la percepción subjetiva del esfuerzo estaría aumentando mucho. Esto quiere decir que dándolo todo. En síntesis, debemos siempre correr a un umbral que tiene que ser determinado por tu entrenador para que puedas mantener la mayor cantidad de potencia en una distancia muy, 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 muy exclusiva. Este rango tiene que ser bien determinado por tu entrenador y te va a entregar el ritmo objetivo para que no te excedas de intensidad y termines muy fatigado en tus competencias o, por el contrario, te subestimen. La combinación de datos que llevó a cabo el equipo noruego de triatlón se combinó con pruebas de laboratorio. Las diversas pruebas como el consumo máximo de oxígeno, la medición del lactato o la saturación de oxígeno muscular con un dispositivo llamado MOXIE, permitió entregar la información necesaria para crear los planes personalizados y adaptar cada tipo de sesión y alcanzar los niveles metabólicos específicos. Esto quiere decir que a raíz de pruebas de laboratorio que son directas, obtienen un volumen específico de trabajo. ¿Cuál puede ser el volumen específico de cada sesión de entrenamiento? Sobre todo cuando hablamos de triatletas que muchas veces deben entrenar hasta 3 veces en el día durante 5 a 6 días de la semana. También les permitió conocer los valores de intensidad para desarrollar los trabajos intervalados, en el cual hay que tener muy en cuenta cuánto es la cantidad óptima de trabajo o de entrenamiento y la cantidad óptima de pausa, esto es la densidad. En estos trabajos, este equipo mide mucho la intensidad durante el entrenamiento. No esperan a la competencia para saber si es que su corredor mejoró o empeoró. Durante la sesión del entrenamiento, en los tiempos de pausa, por ejemplo, miden a través del lactato o obtienen otro indicador que les vaya diciendo cuál es la ondulación de la energía del atleta, por así decirlo. Si es que el entrenamiento no está saliendo dentro de un rango límite que establecieron anteriormente, el entrenamiento se cambia o de lo contrario se corta, ya que no quieren
desencadenar una cadena negativa de efectos que le pueda perjudicar durante toda la semana del entrenamiento. Entonces, a tomar en cuenta, en tu entrenamiento debes considerar factores de carga, debes planificar el volumen, debes planificar la densidad, esto quiere decir la relación entre tus tiempos de entrenamiento o de trabajo y tus tiempos de pausa, debes controlar tu intensidad y también tienes que tener en cuenta la frecuencia del entrenamiento. Si entreno 3 veces a la semana, 5 veces a la semana, 7 veces a la semana, y en base a todos estos factores debes optimizar tu entrenamiento para alcanzar niveles metabólicos específicos para el periodo y para tu competencia. Una metodología de trabajo bastante utilizada por este tipo de triatletas es los intervalos de entrenamiento. Esto le permite conocer el nivel óptimo de carga y obtener también niveles óptimos de pausa. Muchas veces este tipo de trabajos se pueden controlar más durante la sesión. Ante esto decimos que no se malentienda que no todo el entrenamiento es de baja intensidad. Atletas como Blumenfeld o Gustav Iden, que es de la élite del triatlón, llegan a realizar 6 a 7 sesiones de entrenamiento interválico, con ritmos cercanos a la competición a la semana, pero siempre con un límite bien establecido. Estas 6 a 7 sesiones de entrenamiento interválico se suman a sesiones que son de carácter más extensas. El entrenamiento de velocidad no lo realizan como muchos atletas que se animan a hacer todo lo que puedan a la mayor cantidad de intensidad posible. Esto quiere decir que todos los entrenamientos tienen un límite, un rango bien objetivo de entrenamiento. Y cuando realizan trabajos de velocidad que se acercan a la velocidad de competición o sobrepasan levemente el porcentaje de velocidad de la competición, no lo hacen al máximo, sino que intentan que un ritmo específico, superior o igual a la competición, lo mantenga durante un largo periodo de trabajo. David Rock dijo que al ir más rápido solo estarás descuidando y revirtiendo algunos de los beneficios aeróbicos potenciales, particularmente aquellos que involucran transporte de lactato y desarrollo aeróbico. Cuando tú realizas tus trabajos de fondo, que pueden ser de 45, 60, 120 o incluso 3 horas, no te esfuerces mucho, ya que vas a estar perjudicando el transporte de lactato y el desarrollo aeróbico. No estarás sacándole el mayor provecho al transporte de oxígeno que fortalece los trabajos de baja intensidad, que se mantienen durante el largo tiempo. Olaf Alexander Bugh, que es jefe del equipo de entrenamiento noruego, dijo que si estuviera que resumirlo en pocas palabras, creo que el mayor cambio que ocurrió de Río a Tokio sería la individualización y el control de la intensidad. Este cambio de paradigma de los Juegos Olímpicos de Río a Tokio básicamente se basó en individualizar la carga del entrenamiento, es decir, que no el mismo entrenamiento puede tocarle a Blumenfeld como a Gustav Iden y a otros atletas del equipo, y que el control de la intensidad debe ser bien demarcado entre cada sesión. En el monitoreo de la intensidad, en este video que obtuvimos del canal Sweet Elite, se ve a Alexander, que es el entrenador. En la imagen se muestra que están controlando el lactato durante la sesión, que eran repeticiones de 1000 metros, y en base a este control le van dando indicaciones si puede mantenerse durante el trabajo, si necesitan aumentar o disminuir el ritmo, o si realizan todo el trabajo que tenían planificado. En la tabla de la derecha eh, se obtuvo esta tabla de un paper en el cual la Federación Olímpica Noruega establece 5 zonas de trabajo, de intensidad, que son medidas a través del lactato y del porcentaje máximo de frecuencia cardíaca. Entonces, en cada entrenamiento llevan a zonas y estas zonas están bien delimitadas por el lactato o por la frecuencia cardíaca máxima. Dirk Friel mencionó que presten atención al control de la intensidad y realicen la cantidad correcta de entrenamiento en el momento adecuado. Esto quiere decir que la cantidad de entrenamiento que realizas tiene que ser adecuada al día y al momento del periodo, para no excederse tanto en volumen como en intensidad.
Espero que le haya gustado la presentación